Buenas tardes, saludaros a todos, amigos y amigas, saludar también a la corporación, a la concejal de Cultura que está aquí presente y a los dos ponentes que van a disertar sobre las distintas constituciones españolas. Esta tarde los ponentes van a hablar de 200 años de constituciones de 1812 y 1869. Con esta conferencia, el Ayuntamiento ha querido contribuir a la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812, que junto a la Constitución de 1869 van a disertar estos dos historiadores por los que estoy aquí flanqueada, José Vicente Gómez y José Viudes. Estamos próximos también al día 6 de diciembre, la conmemoración de nuestra Constitución, de la Constitución de 1978. Y como no, pues esto también sirve para conmemorarla, para celebrarla. Se celebra el 34º aniversario de la Constitución de 1978, en la que todos los españoles, políticos y no políticos, de izquierdas, de derechas, hombres, mujeres, españoles de toda condición, hicimos valer el espíritu de la concordia y una apuesta inequívoca por el sistema democrático. Este espíritu, 34 años después, nos debe guiar para descubrir nuestra Carta Magna, para trabajar todos unidos, rememorar aquellos valores de concordia y reafirmar nuestro compromiso con ellos, que son los compromisos de nuestra Constitución. Dicho esto, hoy contamos con la presencia, como he dicho ya, de dos paisanos, José Vicente Gómez y José Viudes Amorós, ambos licenciados en Historia. La idea de celebrar este acto os voy a decir cómo surgió. En el mes de julio llega a mis manos el artículo titulado La gloriosa revolución de 1868 y la Constitución de 1869 en Guardamar, regalo de su autor José Viudes Amorós. Llegado el momento de la celebración del bicentenario, pienso en él por sus últimas investigaciones realizadas en el Archivo Histórico Municipal de Guardamar y, como no, en José Vicente Gómez Blasco por su trayectoria profesional y por su faceta de investigador de la historia de nuestro pueblo. Ambos están separados por su trayectoria profesional, pero ambos están unidos por su pasión por la historia y por el pueblo que les vio nacer. La Constitución de 1812 es el resultado de una serie de circunstancias que no solo son españolas, son continentales. He puesto en primer lugar este mapa de Europa porque esta era la situación de Europa antes de la Revolución Francesa. En realidad, las dos únicas naciones que no han cambiado de fronteras es España y Portugal. El resto, ninguna es igual, empezando por Francia y siguiendo por las demás. Incluso parece que Dinamarca y Noruega están igual, no son iguales porque eran solo una nación. La Revolución Francesa va a determinar que todo el mapa de Europa entra en ebullición y todos los estados entran en crisis. La única potencia que era más o menos grande era España y tenía muy pocos habitantes, tenía 12 millones de habitantes frente a los 25 de Francia. Pero, por ejemplo, Alemania, o lo que es hoy Alemania, eran 450 estados independientes. Suiza no existía, eran una serie de cantones independientes, y en Italia había más de 30, de manera que la revolución significa que entra todo empieza a deshacerse. ¿Cuál era la situación de España? En España estaba gobernando desde hacía un año el rey Carlos IV, que aquí está con su familia en un cuadro muy famoso de Goya, y Carlos IV podría haber sido un rey bien, porque el hombre se dedicaba a sus cosas y dejaba la cosa en manos de sus ministros, 50 o 60 años antes, pero en una situación de crisis se va a encontrar que no sabe lo que hacer, porque la política española en el siglo XVIII siempre era lo mismo. Se realizaban una serie de reformas que en Francia no se hicieron
Y sobre todo se tenía la tranquilidad de que en Europa estaba tranquila, la frontera francesa estaba en paz y así podían dedicarse a lo que verdaderamente interesaba, que era la ruta hacia las Indias, tener una buena marina de guerra y conservar América. Pero en julio llega la Revolución Francesa, este era el juramento del juego de la pelota, en realidad tenía que llamarse el juramento del frontón, y ahí llega la Asamblea Nacional, acaba la monarquía absoluta, empieza con una monarquía constitucional que inmediatamente termina la época del terror en el año 1792, cuando gobiernan los jacobinos, y primero acaban con los absolutistas, después los revolucionarios entre ellos, y al final el sector menos revolucionario de los revolucionarios acaban pidiendo ayuda a un militar, y el militar toma el poder. Al principio no se cree que él tiene tanto poder para eso, pero al final, cuando ya se da cuenta que el poder es él, se convierte en dictador, que es Napoleón. Lo que pasa es que Napoleón no va a decir que es dictador. Él es el primer ciudadano de Francia, primer cónsul, todo lo que queráis, hasta que llega un momento que el mismo Napoleón dice: yo puedo conseguir todos los avances de la revolución, pero con orden. Y esto va a llegar convirtiéndome yo en emperador. De manera que la Revolución Francesa, que empieza acabando con la monarquía, termina con una monarquía que es igual de absoluta prácticamente que lo que había antes. Eso sí, hay un parlamento que se elige, pero la gente elegía un candidato por cada diputado, y el candidato lo proponía el gobierno. Y el parlamento lo único que podía decir es que sí a las propuestas del gobierno. Esto era el régimen de Napoleón. Napoleón no se conforma con gobernar en Francia, sino que él lo que quiere es gobernar Europa. El sistema napoleónico era este. Todo lo que hay en rojo era Francia. Eso significa que era Holanda, era media Alemania, era media Italia y eran las costas de Croacia y de Dalmacia. Y lo que está en amarillo se suponía que eran estados más o menos aliados. En realidad eran estados vasallos. España tenía un dilema. ¿Qué hacía? Ideológicamente estaba contra la revolución, y entonces empieza una guerra contra la revolución que es un desastre. Y entonces deciden que, como la revolución parece que está más moderada, que Napoleón no es un rey, pero se le parece, pues vamos a hacernos otra vez aliados de Napoleón para conservar América. Y entonces dejamos de estar en guerra con Francia para estar en guerra a favor de Francia contra Inglaterra. Y no fue peor, porque vino la batalla de Trafalgar, antes la del Cabo de San Vicente, y un desastre total. Dentro de España, además, había otro problema, y es que había gente contra Carlos IV y contra su primer ministro Godoy, y el más peligroso era su hijo, Fernando, príncipe de Asturias, que primero organiza una conspiración que falla, pero al año siguiente triunfa, y es un golpe de estado encubierto, que es el motín de Aranjuez, el 19 de marzo de 1808. Buscan poco menos que gente a jornal y criados, sobornan a los soldados, y aprovechando que la corte está en Aranjuez, porque siempre iba a Aranjuez antes de Semana Santa, se amotinan, asaltan el palacio de Godoy, después se dirigen al Palacio Real y van a obligar al rey a destituir a Godoy y después al rey a abdicar. Desde el año 1808 nunca ha habido una sucesión a la jefatura del Estado normal en España, y da lo mismo que sea república que sea monarquía. Normal que un rey se muere y viene otro, no ha habido nunca. Y un presidente de la República que se termina el mandato y viene otro, tampoco. Esto nos está queriendo decir que la situación ya es muy inestable y muy complicada. Entonces, Fernando VII se convierte en rey. Ahí era más joven, pero bueno, para darnos una idea. Fernando VII, pues él quería ser rey. ¿Y para qué? Pues probablemente ni lo sabía, pues para ser rey. Tiene una camarilla de amigos, pero esto es en marzo. Inmediatamente las noticias llegan a Francia, y Napoleón llega al convencimiento de que el régimen está completamente descompuesto y que aquí es muy fácil cambiar al rey y poner a quien él quiera, cosa que ha hecho en Italia y también ha hecho en Alemania y en más de un sitio. ¿Y a quién va a poner? Pues cuando él se ha convertido en emperador, todos sus hermanos los ha ido colocando, de reyes o de duques, y a las hermanas también. Y piensa que no va a haber problema. Y no va a haber problema porque España durante el siglo XVI, XVII y XVIII fue el reino más tranquilo que había. Las revueltas, los comuneros de Castilla, las germanías de Valencia o incluso las revueltas de 1640, al lado, por ejemplo, de las revueltas que tienen los reyes de Francia, las guerras de religión, fueron una tontería. Y en el siglo XVIII, cuando se termina la guerra de sucesión, es que no pasa nada. Dicen, pues va a pasar lo mismo.
Y su plan era conseguir quitar de en medio a Fernando VII y colocar a su hermano José como rey de España. Carlos IV ya ha desaparecido del mapa y se va al exilio, y Fernando VII, que después demostró que era muy malo, pero muy listo tampoco era, lo invitan a entrevistarse con Napoleón y se va a entrevistarse no en un territorio neutral, sino a Bayona, en Francia. Allí no se sabe exactamente lo que pasa, pero el caso es que Napoleón después aparece con unos documentos diciendo que él ha recibido el trono de España y tiene poderes para hacer lo que quiera, pero lo mantiene en secreto porque está esperando a tener el control de la península, y lo podía tener porque España y Francia, es que la cosa es muy complicada, eran aliadas contra Inglaterra y sus aliados, que era Portugal. Entonces el ejército francés venía, atravesaba España y conquistaba Portugal. En esos momentos están los franceses de Madrid hacia el norte en casi todos los sitios. Aquí hay un gobierno que no se entera y no hay noticias, no se sabe lo que ha pasado. El rey se ha marchado a Bayona, no se sabe lo que pasa allí, y el 2 de mayo la gente se levantaba muy temprano, se levantaba al amanecer, y el 2 de mayo en Madrid el jefe del ejército francés era un cuñado de Napoleón, Joaquín Murat, que era un general, hoy sería un personaje de la prensa del corazón, con unos trajes esplendorosos y que le gustaba mucho alardear, y era un gran general de fuerzas de choque, pero no era un gran diplomático. Y le dan la orden de llevarse a los que quedaban de la familia real, que era una infanta, y el infante don Francisco de Paula, que era un niño, que tendría 8 años o por ahí. En vez de hacerlo a escondidas, él prepara la salida a las 9 de la mañana, que es como si hoy saliera a las 12 de la mañana, por la Puerta del Príncipe, que es la que da a la Plaza de Oriente, que entonces no existía, pero era un sitio que se veía. La gente pasa y ve que se van, los que quedaban se van. Inmediatamente empiezan los rumores y empiezan, aquí ha pasado algo, y ya la cosa se adorna. Pues no es que se van, es que el niño se va llorando. Y entonces se subleva el pueblo de Madrid. El pueblo de Madrid no se subleva a otra cosa, solo tienen el apoyo del parque de artillería, que era un arsenal con 2 capitanes, que tampoco es que sea gran cosa. Hay un verdadero baño de sangre. Este es lo que queda del parque de artillería hoy, y el monumento a los capitanes Daoiz y Velarde. Y están los cuadros famosos, esto de la carga de los mamelucos, donde son masacrados, el francés que veían, y la reacción de Murat, que es la reacción de Murat al día siguiente, es en los fusilamientos. Empieza a fusilar y a matar también por el sistema aquel de diezmar. Se cogían prisioneros, se contaba a cada 10 y entonces iban matando, o simplemente llevas un arma y te matan. Entonces hay un barrio en Madrid que se llama el barrio de Malasaña, y el barrio de Malasaña recibe el nombre de Manolita Malasaña, que era una chica que era ayudante de un sastre, y dicen que tiene un arma y la fusilan porque llevaba unas tijeras. Inmediatamente censura, la autoridad no hace nada, la autoridad española no hace nada, hay una censura, se supone que no va, como nadie va a conocer la noticia, no va a pasar nada, pero las noticias llegan a Móstoles, que era un pueblo muy pequeño, y entonces pasa lo inesperado, que el alcalde de Móstoles dice, bueno, en estos momentos no hay gobierno, ¿cuál es el gobierno que hay? El único gobierno que hay soy yo, que soy el ayuntamiento, y entonces como yo represento en estos momentos al rey, le declaro la guerra a Napoleón, y lo escribo. Dijeron que era mentira, pero ahora parece que es verdad. Escriben la declaración de guerra y lo va pasando al ayuntamiento vecino, que es lo que se hacía entonces. Cuando llegaba una circular se copiaba y se iba pasando, y esto va pasando de pueblo en pueblo, magnificado, y llega un momento que a finales de mayo va llegando a todas partes. Esta es la escena de Valencia, es el cri del payeter. El payeter era un señor que vendía una especie de cerillas o algo de eso, y es la misma época que en Guardamar. En Guardamar es a final, el 28 de mayo, 29 de mayo, el ayuntamiento no quería declarar la guerra porque tenía mucho miedo, pero sube el macero, que era el portero, y les dice que los mozos del pueblo están en la puerta y quedan 2 opciones: o declarar la guerra a Napoleón, o que suben aquellos les calienten las costillas, y entonces le declara la guerra a Napoleón. Y a partir de ese momento pues se le declara la guerra a Napoleón. ¿Y quién le declara la guerra a Napoleón? Los ayuntamientos. Pero el ayuntamiento, ¿qué va a hacer? Pues el ayuntamiento se dedica a organizar cosas, y aquello es un desastre.
Los franceses dicen esto no va a ser una guerra, esto es una tontería, aquí no hay nada. Y van ocupando, después de lo de Madrid, van ocupando el territorio como territorio conquistado. Uno de los sitios donde la entrada es verdaderamente catastrófica es Córdoba. En Córdoba llegan los franceses, no hay oposición, y lo que hacen es asaltar las casas. Se supone que se van más de 200 carros cargados, arrasan con todo lo que hay de metal precioso, y con nombre y apellidos hay detallados más de 400 violaciones de mujeres. Esto, cuando llega a Sevilla y a todas partes, produce una indignación tremenda. Hay manifestaciones, la Junta de Sevilla se encuentra que los quieren linchar si no van a la guerra, pero no tienen ejército, y al final recogen pues un cuerpo de ejército de circunstancias, donde soldados profesionales hay 1000 y el resto son voluntarios, y lo que encuentran con el general Castaños, que es este señor de blanco que hay aquí, que lleva el uniforme del Regimiento de África, que era el suyo, y que está inclinado, no porque, bueno, aparte que era cortés, porque tenía problemas de espalda y era bastante viejo, y sobre todo la figura principal era el que está detrás, que era el brigadier Reding, que era suizo. Están jugando al juego del gato y el ratón hasta que se enfrentan en Bailén, y es la primera derrota del ejército francés desde el inicio de la Revolución que había tenido nunca, no había tenido nunca jamás. Claro que los franceses no tenían en cuenta que España, el clima de España, el 19 de julio, calor, falta de agua, y el apoyo de la población de Bailén, y eso produce un sentimiento de resurrección y de, bueno, pues podemos derrotar a los franceses, y de vergüenza en el resto de Europa, hasta el punto que hay un filósofo alemán, que es Fichte, que escribe un discurso a la nación alemana diciendo que poco menos, si los españoles, que son pequeños, atrasados y latinos, pueden hacerlo, ¿por qué Alemania no? Y van apareciendo por todas partes juntas de defensa. Hay una intervención de Napoleón, que era lo que él estaba acostumbrado. En el invierno de 1809, 8 al 9, viene y dice, bueno, 2 batallas, derroto a los españoles y se acabó. Inmediatamente se hace el cuadro, porque Napoleón era un gran propagandista. Esto se supone que es la entrada de Napoleón en Madrid. Los franceses todos guapos, perfectos, y los españoles que tienen un aspecto calamitoso y de rodillas además. Y Napoleón entró en Madrid, pero eso no significaba nada, porque más del 80% de la gente vivía en pueblos y no vivía en capitales. Y además, ¿a quién derrota Napoleón? A la Junta de Defensa de Madrid. Y la Junta de Defensa de Madrid, ¿a quién representaba? A Madrid, pero a Toledo no. A partir de ese momento, pues hay guerrillas, que es la manera de hacer la guerra de los pobres. Hay ataques franceses. Los franceses podían tener una victoria y conquistaban una ciudad, pero la ciudad al lado, nada. Cuando los franceses, por ejemplo, llegan a Murcia, conquistan Murcia, y dicen los de Cartagena, los de Murcia, pero nosotros de Cartagena no. Y pues lo mismo pasa en otros lugares. Pero claro, así no se podía continuar la guerra, y al no poder continuar la guerra, lo que hacen es buscar ayuda en el extranjero. Y cuando salen al extranjero dicen, oye, ¿ustedes quiénes son? Pues nosotros somos la Junta Soberana de Defensa del Principado de Asturias. Ah, muy bien. ¿Y quiénes son? No, que somos de Asturias, pero es que nos da igual. Y obligados por las circunstancias, aparecen unas juntas de defensa, primero regionales y después nacional. Convocan a Floridablanca, que hasta su muerte la preside, pero esto va muy mal. Tienen que refugiarse en Andalucía sigue yendo mal, y entonces al final de Sevilla tienen que pasar a Cádiz, que era un puerto, es una isla donde podían estar protegidos por el istmo, y además porque al lado estaba Gibraltar con la flota inglesa. Aquí es la de la Junta de Superior de Defensa del Reino de Valencia, pero hay muchas más. Y en las juntas, ¿quién estaba? Pues los ayuntamientos, un señor que era un militar retirado, otro que era popular, el obispo, pues el que fuera, el que pasaba por allí lo colocaban. Cádiz tiene una línea de defensa, esta es la puerta de tierra, y Cádiz era una ciudad completamente diferente a las del resto de España, porque Cádiz era la capital económica verdadera de España en el siglo XVIII. En Cádiz se concentraba el comercio con América, salía también el vino de Jerez, y había muchas relaciones, no solo con Francia y gente que hablaba francés, sino también con Inglaterra y gente que hablaba inglés. Y entonces conocían las ideas de la Revolución Francesa, pero también cómo funcionaba la monarquía británica, que tenía un parlamento. El potencial de Cádiz es, por ejemplo, este edificio que es fundamental, es la sede primera de las Cortes, que es el oratorio de San Felipe Neri. Esto no es una capilla, es una iglesia de una corporación de mercaderes, que era tan potente
que le puede encargar la música de los oficios del Viernes Santo a Linz, que era un señor, estaba ahí en el Imperio Austriaco y ellos tenían dinero para hacerlo. Aquí veis el interior, no es una iglesia normal, es una especie de copia de San Andrés del Quirinal, y hay otra, esto es el acto de la conmemoración de la Constitución del año pasado, y fue en el mismo sitio. No solo fue ahí, sino que cuando la cosa se puso un poco complicada, pasaron al puerto, a la ciudad de La Carraca, actualmente San Fernando. Aquí está la placa conmemorativa, y en San Fernando se reunieron en la iglesia mayor de San Fernando, que es esta, donde juraron los diputados, y después se reunieron también en el Real Teatro, que hoy se llama Real Teatro de las Cortes, que está restaurado, pero que es este. Aquí, bueno, la foto no es muy buena, y aquí se ve cuando se reunían las Cortes. Y ahora vamos a empezar ya al asunto. Esto es más o menos lo que pasa. Llegan las abdicaciones de Bayona, José I, rey de España, trae una especie de constitución que no es, y la guerra de independencia da lugar a la organización de juntas, una junta central. Como va mal, no tiene más remedio que disolverse, y se crea un nuevo gobierno que se llamará la Regencia, que convoca Cortes. ¿Para qué se convoca Cortes? No, ¿por qué? Porque el gobierno no tiene en estos momentos apoyo y autoridad, y convoca unas Cortes a ver lo que pasa. Las Cortes se suponían que eran las Cortes tradicionales, los nobles, la Iglesia y las ciudades, que eran los que no eran ni nobles ni iglesia. Pero ¿quién puede ir a las Cortes? No pueden ir, la mayoría no pueden ir. Muchos nobles no van, muchos eclesiásticos tampoco van, pero los de las ciudades sí que van, porque hay una trampa legal. Los diputados que se eligen de las ciudades van como pueden, y algunos, los que no pueden ir, no pasa nada. Lo llamaríamos la colonia de alicantinos residentes en Cádiz y alrededores, elige un diputado suplente, de manera que cuando llega la reunión de las Cortes están todos. Y lo que van a hacer es suprimir los privilegios que hay del antiguo régimen. Entonces suprime el régimen señorial, las ciudades, los pueblos ya tendrán todos ayuntamientos, no dependerán de un señor feudal. Se habla de desamortización, que es la venta de los bienes de la Iglesia y de los ayuntamientos, pero no se va a hacer. Se suprime la Inquisición, se suprimen los gremios. Los gremios eran unas corporaciones donde obligatoriamente estaba toda la gente de un oficio y no permitía la libre competencia. Esto también se suprime, y también se suprimen las aduanas interiores. Lo más importante de todas las Cortes es la Constitución. ¿Qué es una Constitución? Es una ley fundamental que establece la organización del Estado y los derechos, deberes de los ciudadanos y todo lo demás, y de ahí emana todo lo demás. La primera Constitución española es esta, porque es la primera que hace un Parlamento. El Estatuto de Bayona no es una Constitución, es una ley fundamental que hace Napoleón, que sería copiada de la que había en Francia y de la que había en Nápoles y en 3 o 4 sitios. Aquí no, aquí es una Constitución donde es un Parlamento que dice cómo se organiza el Estado. La Constitución de 1812 es muy moderna porque establece muchas cosas. En primer lugar, bueno, hay una presencia eclesiástica, por eso empieza diciendo que en el nombre de Dios Todopoderoso, pero empieza ahí definiendo quiénes son los españoles. Dice, son españoles, o la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Por lo tanto, eran españoles con los mismos derechos los de España, pero también los de América, incluso los indios. Eso no se le ocurría a nadie en esos momentos. ¿Y quién tiene el poder en la nación y quién decide? Dice, la soberanía, para ver, me falta un poco la vista, reside esencialmente en la nación, que es el pueblo, y lo ejerce a través de las Cortes, cosa que también es algo único. También hay al principio una declaración que es revolucionaria, en el fondo, porque dice, la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Por lo tanto, ni es de la familia del rey, ni es de la persona del rey. Están queriendo decir, miren, vamos a suponer que el documento que dice Napoleón por el cual ha recibido España sea de verdad. Pues no vale, porque él puede ser el rey, pero no tiene autoridad para renunciar a ser. Somos nosotros, no él. Establece cuáles son los derechos y libertades, que son más o menos los que tenemos ahora, y después empieza a decir lo que tiene que hacer el gobierno, y son de un idealismo fabuloso, cuando dice que la nación está obligada a proteger con leyes sabias y justas y muchas más cosas, o cuando dice, este es muy bueno,
Dice, el amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y asimismo el de ser justos y benéficos. Ahí queda eso. La igualdad a la hora de pagar impuestos, porque hasta ese momento no había igualdad de pagar impuestos. Los nobles y la iglesia no pagaban impuestos directos, pagaban los indirectos. Pues todos tienen que pagar impuestos directos. Todos tienen que hacer el servicio militar, y cuando se hace el servicio militar, todos pueden ascender. Hasta ese momento no se podía ascender. Los nobles eran oficiales, los plebeyos no eran nada. Ya digo, la igualdad. Hay un artículo que... Esto no me ha dado tiempo a encontrarlo, pero tengo la fotografía, que es la que establece que sí que tiene religión oficial, porque todas las constituciones de entonces tenían religión oficial, que era la católica, y esto, curiosamente, se conserva esculpido sobre la puerta de la iglesia de Totana. Está completo el artículo número... 12. Ya perduraba allí todo el tiempo habido por haber. Establece la división de poderes. ¿Por qué la división de poderes? Hasta ese momento una persona, que es el rey, hace las leyes, es el juez supremo y gobierna. Y ahora no. Unos tienen que gobernar, otros hacer las leyes y otros tienen que juzgar, porque así se evitan también los abusos. ¿Quién es el núcleo del poder? Son las Cortes. ¿Y las Cortes quién son? Son la reunión de la nación, y se elige por sufragio universal masculino indirecto, que era una gran innovación, porque sufragio universal masculino no existía prácticamente en ninguna parte. Y es indirecto, pero es que tampoco se podía llegar a más. En los pueblos pequeños directamente se elegía un delegado, en las capitales eran por barrios, se elegían un delegado, los delegados unos municipales, y finalmente estos se reunían y elegían los diputados. No es como ahora, no. Pero para 1812 el sufragio universal indirecto masculino, porque lo de femenino ni se planteaba, era lo más avanzado que podía haber. Tampoco no existían los medios de comunicación y la gente tampoco sabía a lo mejor a quién iba a votar. Y recalca mucho la idea de la igualdad ante la ley, hasta unos extremos que son de risa, porque, por ejemplo, cuando se debate el servicio militar, dicen, bueno, todos son iguales ante la ley, todos los ciudadanos tienen que hacer el servicio militar. Y dice uno, pero es que hay unos que no van a hacerlo. ¿Por qué? Dice, porque son enanos. Y se pasan una semana a ver qué pueden hacer los enanos para hacer el servicio militar, porque son iguales. Y hay una idea pintoresca, y a uno se le ocurre lo siguiente: bueno, el enano, como es enano, lo ponemos y que vaya a la grupa del caballo con una pistola, y entonces el de delante lleva el sable, pero el de detrás lleva la pistola, y eso se lo toman en serio porque eran iguales ante la ley. Eso ya, pues claro, hay de toda clase. Los ciudadanos... Aquí el objeto del gobierno. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Por eso digo yo que eran muy idealistas, y lo siguieron siendo, y así les fue, porque detrás de una tuvieron un desengaño y nunca caían del burro, que era lo peor. Aquí hay una serie de artículos, pero lo vamos a ir pasando, y aquí es el esquema de cómo se organizaba. La soberanía es nacional, del pueblo, la ideología es progresista, la división de poderes, los derechos y las relaciones de la Iglesia y el Estado, que era un Estado confesional, pero sí que en la práctica sí iba a haber una tolerancia que hasta ese momento pues no existía. Y aquí está cómo se iban eligiendo. El poder que menos se define es el de los tribunales. Siempre se dice que son profesionales, pero después nada más. Y sí, eso sí, también se dice que tiene que haber un código único. Hasta ese momento no había un código único, habían dos códigos: el de los nobles y el de la gente normal. La gente normal prácticamente no tenía derecho, los nobles sí. Hasta habían dos cárceles: la de los nobles, que normalmente estaba en los castillos, llamaríamos en el ático, y podían tener criados, recibir visitas, y los pobres que estaban en la mazmorra y ni visitas ni nada, como ahora. Esto es una foto que la he sacado por una cosa. Aquí, si os fijáis, el rey agacha la cabeza y la bandera también está inclinada. Está en el momento que se saluda. Bueno, pero esto, si estuviera en una imagen en movimiento, primero el rey agacha la cabeza y después la bandera le saluda. Pero el que rinde pleitesía es el rey. ¿Por qué? Porque la bandera representa a la nación y la soberanía es nacional. Hasta ese momento esas cosas ni se planteaban. Sin embargo, cuando pasa revista una autoridad que no es el rey, la bandera no se mueve.
Y esto no es con el rey, esto cuando con el presidente de la República también era exactamente igual. Otra cosa es que después venga un alférez que se ponga nervioso y eche la bandera antes de hora. La Constitución se promulgó en el año 1812, el 19 de marzo, por eso los gaditanos, que es gente muy salerosa, le puso lo de la pepa, y en las pinturas magníficas de historia del 19 aparece. Y en todos los sitios se estableció lo que tenía que hacerse, tenía que aparecer en el callejero, y entonces las plazas principales empiezan a denominarse la Constitución efímeramente, tenía que explicarse en las escuelas, y también tenía que explicarse una vez al mes en la misa mayor, porque era el único momento en que más o menos los aldeanos se cogía un artículo y se explicaba lo que significaba aquello. Era obligatorio. Bueno, ¿esto es de la Constitución? Sí, esto es de la Constitución. Hasta la Guerra de Independencia, el concepto de bandera nacional no existe, no aquí ni en ningún lado. Y en España tampoco. Habían banderas militares, que eran blancas, con la cruz de San Andrés por la toma de Baza. Y la bandera naval de Carlos III es esta. Era bandera de la Marina de Guerra y de las plazas navales. Cádiz era una plaza naval y por lo tanto en la muralla lo que ondeaba era esta bandera. Y entonces los liberales asumen la bandera esta como ejemplo de las libertades constitucionales, hasta el punto que uno de los presidentes de las Cortes de Cádiz, que es el canónigo Diego Muñoz Torrero, que era el rector de la Universidad de Salamanca, y otras personas como Argüelles, que era un personaje muy famoso, iba la gente a escucharlo, y era el divino Argüelles. Entonces la gente iba a escuchar a los diputados que no podían leer, tenían que hablar, ponerse de pie, y mientras podían estar de pie, podían estar hablando. Y la gente hacía cola por escuchar a uno y por escuchar a otro. Pues Diego Muñoz Torrero regala a su pueblo una bandera como símbolo de las libertades constitucionales, que era esta. Su pueblo es Cabeza de Buey, y es la primera bandera civil bicolor, hasta el punto que las milicias liberales la empiezan a tener, y por eso aparecen con estos, igual que pone aquí Extremadura Baja, Constitución, Cabeza del Buey, habían un montón más y aparecían en todas partes. Y por eso el general Espartero la declara oficialmente bandera nacional al final de la Primera Guerra Carlista. Pero en el año 1814 viene Fernando VII. Fernando VII ha estado prisionero en el castillo de Valencé, no se ha enterado prácticamente de lo que ha habido aquí. Allí no ha hecho casi nada, estaba con su tío, el infante don Pascual, don Antonio Pascual. Y pues se supone que fumaba puros, que le gustaba, y bordaba, porque también le gustaba bordar, aunque parezca imposible porque era muy brutote. Y cuando llega aquí, sus amigos le dicen que restaure el absolutismo, y es lo que él quiere, pero no sabe lo que se va a encontrar. Y entonces organiza un viaje de vuelta hacia Madrid, y en vez de ir directamente a Madrid, donde lo esperan las Cortes, hace una tournée, va a Barcelona, va a Zaragoza y después da la vuelta por Valencia. Y las masas, enfervorecidas, se vuelven locas vitoreándolo. Entonces, porque las masas no saben lo que es el régimen constitucional y no saben lo que es la Constitución. Parece ser que en Alicante, cuando proclamaron la Constitución, decían viva Fernando VII, viva la Constitución, y tuvieron que explicarle que la Constitución era una ley, no era una mujer, porque esperaban que era pues la mujer del rey, que se llamaba Constitución, porque no sabían lo que era aquello. Entonces Fernando VII de un plumazo restaura el absolutismo, y durante 6 años, de 1814 al 20, es una situación de marasmo. España está completamente arruinada con la guerra de independencia, tiene unas guerras en América y no hay dinero absolutamente para nada. Muchos de los que estuvieron en la guerra de independencia están tan en la miseria que se dedican al bandolerismo, y lo peor es que el gobierno es un gobierno pues inepto, no hace nada. Hasta el punto que en 1820 hay un golpe de estado militar, que es el pronunciamiento de Riego, y efímeramente vuelve a implantarse la Constitución, de 1820 al 23. Y la semilla constitucional va a Portugal, va al Reino del Piamonte, Cerdeña, a las 2 Sicilias, y en estos 3 lugares se proclamará como ley fundamental la Constitución de 1812. Lo único que hicieron fue cambiarle, donde ponía España, ponía Portugal, donde ponía España, pues ponía Piamonte, Cerdeña, pero era la misma. Esto duró muy poco porque intervino el Imperio ruso, el Imperio austriaco y Francia, y fueron acabando con todo, entre ellos también en España. Vinieron los 100.000 hijos de San Luis, que eran 10.000, no eran 10.000. Encontraron que no había gran
resistencia, segunda desilusión de los liberales que dijeron, pero bueno, ¿esto qué es? Y los que fueron un poco más realistas emigraron y fueron a Inglaterra. Los que eran más ilusos y se quedaron lo pasaron muy mal y en muchos casos pues fueron fusilados, lo ajusticiaron por garrote vil, que era una muerte todavía más deshonrosa. Aquí tenemos un ejemplo que es el fusilamiento de Torrijos, porque durante 10 años se restaura el absolutismo, hay intentos de restaurar la Constitución, pues gente muy idealista desembarcaba en un lugar de la costa y terminaba malamente. Torrijos fue en Málaga y en Guardamar tuvimos los hermanos Bazán, que los terminaron exterminando en la huerta de Alicante, no sé si era Mucha Miel o por ahí. Sin embargo, Fernando VII ya no pudo restaurar el absolutismo como estaba. Hay una serie de medidas que se habían demostrado que eran buenas y que tenía que volverlas a hacer, y a la larga aquello era un camino sin retorno. Entonces, por ejemplo, la ley de presupuestos generales del Estado, que no existía. Entonces, ¿cómo se administraba el Estado? No se administraba. O la creación del Consejo de Ministros, que tampoco existía. Entonces, ¿cómo se coordinaban los ministros? Hasta entonces no se coordinaban. Y esa serie de cosas van a tener que ir implantando. Viene después, es verdad, una guerra carlista, pero a partir de Isabel II, a trancas y barrancas, hay un sistema constitucional mejor o peor. Más bien mejor, más bien peor, pero bueno. Y aquí al final no tiene nada, bueno, tiene que ver indirectamente, bueno, esto es la Cortes de Cádiz, y lo que significa Cádiz es durante un siglo la obra magna para todos los españoles, y por eso está este monumento magnífico que hay en Cádiz, una serie de libros, hay hasta zarzuelas que se dedican a exaltar la obra de las Cortes, y este es lo que no aparente, este señor quién es, pues este era el general May. José lo encontró en un documento, como en el año que se proclama la Constitución, la escolta del general May estaba en Guardamar. Era el capitán general del ejército español en Valencia, tuvo su cierta actuación y después es muy importante porque es el que impide que Cuba alcance la independencia en 1824, que es cuando lo solían alcanzar casi todos. En resumen, la Constitución de 1812 es la primera Constitución española, es importantísima porque sirve de modelo a todas las demás, y fue un proyecto fallido que si hubiera triunfado probablemente, pues por lo menos más pacífico y más civilizado hubiéramos sido, pero las circunstancias son las que son, y también hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de la población no lo sintió como algo suyo. Hay que esperar bastante para que la gente normal empiece a considerar que aquello era lo verdaderamente moderno y lo que iba a traer un bienestar. Y ahora le voy a dejar a él. Buenas noches. Agradezco las palabras de elogio de la señora alcaldesa, doña Carmen Verdú, la presencia de Esther como concejala, el resto de la corporación, y a todos ustedes estar aquí en este acto. Después de la interesante exposición que ha realizado José Vicente sobre la Constitución de 1812, yo les voy a dar una breve pincelada de la Constitución de 1869, que fue la primera democrática que tuvo nuestro país. La de 1812 fue la primera, y esta, como Constitución, esta es la primera democrática. Luego me centraré brevemente en los acontecimientos ocurridos en España, y especialmente en los hechos que ocurrieron en nuestra población y que dieron lugar al nacimiento de esta Constitución. Esta Constitución consta de 11 títulos divididos en 112 artículos, lo que podemos considerar que tiene una extensión intermedia entre la más extensa, que fue la PEPA, la que acabamos de escuchar, que tenía 384 artículos, y la más breve, que fue la de 1837, que tenía 77 artículos. Todo su articulado estaba basado en lo que el constituyente llamaba los derechos naturales. Vamos a ver. El artículo 1 recoge el derecho a la libertad de las personas, de enseñanza, de propiedad, de prensa, etcétera, etcétera. Una de las polémicas que levantó este título fue el artículo 21, que reconocía la libertad religiosa. Por primera vez
se plasmaba en un documento constitucional el derecho de los españoles a practicar o publicar, o pública o privadamente, una religión diferente que no sea la católica. Esto escandalizó a los elementos más conservadores que seguían defendiendo la unidad católica para toda España. Pero finalmente decepcionó a los defensores de la separación de la Iglesia y el Estado, ya que establecía la obligación por parte del Estado de mantener el culto y los ministros de la religión católica. El título 2 establecía que la soberanía reside en la nación, de la que emana todos los poderes. En su artículo 33 determina que la forma del gobierno es la monarquía, lo que provocó que los parlamentarios republicanos como Pi y Margall, Salmerón o Castelar votaran en contra de este artículo. El título tercero establece que las Cortes se dividen en dos cámaras, el Congreso y el Senado, como ya se había establecido en el Estatuto Real de 1834. El título cuarto trata del rey, cuya persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Es el que nombra a sus ministros y tiene la facultad de suspender las Cortes sin consentimiento de estas. El título quinto se refiere a la sucesión de la corona y, aunque establece el carácter hereditario de la misma, se elude nombrar cualquier dinastía concreta. Así, en su artículo 78 se dice: si llegare a extinguirse la dinastía que sea llamada a la posesión de la corona, las Cortes harán un nuevo llamamiento como más convenga a la nación. El artículo 6 está dedicado a los ministros, quienes son responsables ante las Cortes, aunque no se les permita asistir a sus sesiones si no pertenecen a uno de sus cuerpos colegisladores. El título séptimo trata del Poder Judicial y en él se establece el funcionamiento de los jurados para todos los delitos políticos y para los comunes que determina la ley. El artículo octavo se refiere a las diputaciones y ayuntamientos y en su único artículo, el 99, reafirma el centralismo al contemplar que el rey o las Cortes pueden intervenir para impedir la extralimitación en sus funciones. El artículo 9 trata de la contribución del Estado y de las fuerzas públicas. El título 10 trata de las provincias de ultramar y el título 11avo y último trata sobre la reforma de la Constitución. Al final se incluyeron las disposiciones transitorias, la primera de las cuales dispone que la ley que se elaborase para la elección del rey pase a formar parte de la Constitución. Para algunos autores, esta Constitución tiene claras influencias de la belga de 1831, otros de la americana de 1787 y otros son de la opinión de que representan el cenit y el ocaso del liberalismo español. Como todos sabemos, la historia nos muestra que todo avance político está precedido de tensiones sociales o procesos revolucionarios. La causa que dio lugar a la Constitución que he comentado fue la Revolución de 1868, que se denominó la Gloriosa. Anteriormente hemos visto que la Guerra de la Independencia, pues digo, siempre detrás de unos derechos, los derechos no se nos dan así porque sí, sino que tenemos que lucharlo. La monarquía española estaba encabezada en aquellos momentos por la reina Isabel II. La reina, como vemos en la fotografía, era una persona poco agraciada, gordita, bajita, pero sin embargo tuvo una vida sentimental muy movida. Muy movida. ¿Por qué la reina? Porque era reina, ¿no? Bueno, también porque la casaron con un señor que vestía ropa interior de puntillas y encajes. Entonces, pues la pobre tenía que buscársela por donde fuera. El reinado de Isabel II se basaba en un sistema constitucional donde la Constitución no se cumplía
y la representación del pueblo prácticamente no existía. Había dos partidos que funcionaban dentro de este sistema. Uno era el moderado, que prácticamente monopolizaba el poder, bien por sus simpatías, por la simpatía que tenía la reina con ella, o bien por su poder económico. El otro era progresista, cuya única aspiración era permanecer indefinidamente en la oposición, en este caso tenía unos 20 años, estaba en la oposición, o bien utilizar el golpe de Estado o el pronunciamiento para poder hacer el poder. La revolución de 1868 fue un hecho de masas, pero estaba dirigida por los pequeños burgueses. Como vemos en esta ilustración de la época, vemos al burgués ahí con la vara, dirigiendo al pueblo con sus escopetas, niños. Ahí se ve también el primer carro de combate, un carro con un cañón, ¿no?, que estaba preparando para la lucha. Estaba secundada por el pueblo ariano, por eso tuvo su dimensión, una dimensión revolucionaria. La coyuntura en la que se produjo la revolución era de una crisis agrícola de subsistencia. La gente pasaba hambre porque había habido mucha sequía, riadas, etcétera, etcétera. Y además de una crisis financiera. Estas crisis por sí solas no fueron capaces de provocar la revolución, pero sí que tuvieron una influencia decisiva. El descontento entre las clases populares era compartido por los ahorristas, que habían visto disminuir el valor de sus inversiones, los banqueros, que se veían amenazados por la quiebra, los comerciantes e industriales que comprobaban que sus negocios no funcionaban, e incluso los propietarios cuyas propiedades bajan de valor. Esto me recuerda a algo, no sé si ahora la historia se va repitiendo. Por lo tanto, fue la confluencia de estos tres factores, la crisis política, crisis social y crisis económica, lo que proporcionó al movimiento de septiembre de 1868 su verdadera dimensión revolucionaria. La dirección activa de la conspiración revolucionaria del Partido Progresista estaba en manos del general Juan Prim. Un militar podía arrastrar tras de sí al ejército. Anteriormente se había llevado a cabo varios intentones de golpe, pero todas habían fracasado. El golpe preparado en Ostende, que era una ciudad de Bélgica, sí, tuvo colaboradores en el interior, como el general Serrano y el almirante Topete. La revolución tenía que iniciarse con un pronunciamiento naval en Cádiz, de casualidad que también en Cádiz, a la que debía seguir una declaración de los generales. El almirante Topete dio el primer grito a bordo de la escuadra anclada en el puerto de Cádiz, el 17 de septiembre de 1868, bajo el lema «¡Viva España con honra!». Ahí empezó todo. Una tras otra fueron sumándose la revolución, las ciudades españolas como Málaga, Almería, Cartagena, entre otras muchas, Guardamar el día 3 de octubre. Aquí a la derecha vemos un suplemento extraordinario de la correspondencia de España, donde se va diciendo a cada momento cómo iban todas las luchas, cómo se organizaba la Junta, y abajo de todo dice «Viva la libertad». Era el sentimiento que había en aquel momento. Pero los partidarios de Isabel II se estaban organizando en Madrid y el marqués de Omaliche salió con un ejército al encuentro de los rebeldes. El 27 de septiembre, en el puente de Alcolea, se produjo el encuentro entre los dos ejércitos. El general Serrano, que mandaba el ejército revolucionario, en una vil maniobra logró alzarse con la victoria, dejando el camino libre hacia Madrid. Seguramente dejó una parte del ejército pasar y les atacó cuando estaban divididos. La reina, al enterarse de la derrota, tomó el camino del exilio hacia Francia. La monarquía de Isabel II se había desintegrado sin apenas resistencia y a principios de octubre se constituyó el gobierno provisional presidido por el general Serrano,
Prime en la cartera de la guerra, Topete en la de Marina, Ruiz Zorrilla en la de Fomento y Sagasta en la de Gobernación. Pero vamos a ver lo que pasaba en Guardamar. Esto es lo que pasaba en España. Guardamar en aquellos momentos era una pequeña población. El padrón municipal del mes de junio nos daba, de 1978, nos daba una cantidad de 730 vecinos, que eso estimando una familia media que tuviera 4 hijos, pues nos daba una cantidad de 2.920 personas aproximadamente. El mismo día que se proclamó la revolución en Cádiz, el gobernador de Alicante destituyó al alcalde de Guardamar, que se llamaba José Berenguer. Fue casualidad, fue por una denuncia de algunos vecinos por su mala gestión, porque en ese momento no había móviles, ¿no? El mismo día era difícil, tenía que haber teléfonos o algo, no sé, a caballo, tardarían 2 o 3 días de enterarse, o 2 días, porque sí que habían telégrafos. Pero aquí no. Aquí no, llegaría a Alicante, luego venir. Bueno, sería porque alguien le dijo, este tío es un ladrón o lo que sea, ¿no? Entonces el gobernador lo cesó el mismo día. Este hombre, José Berenguer, la primera vez que ocupó la alcaldía fue el 18 de julio de 1854, debido al pronunciamiento de Vicálvaro. Ahí se iban cambiando entre familias, se iban cambiando el poder, porque está un poco, tengo que estudiarlo más a fondo, porque un año anterior estaba su cuñado, luego estaba el otro cuñado, ahora aparece él, que está un poco liado esto. Porque luego, posteriormente, vuelve a ocupar el cargo durante la Restauración. Era de profesión piloto de barco, era natural de Santa Pola, aunque sus padres eran de Alicante. No sé, como aún aquí entraban barcos, porque el río aún era navegable, pues se casaría, vería una rica heredera y se casó con ella. Se casó con la hermana de Pedro García Sánchez, que era mayor contribuyente, y además era el juez de paz en ese momento. Había sido alcalde anteriormente. Entonces dice, este buen partido, me quedo aquí, y se casó con ella. Y se convirtió en alcalde. La Junta Revolucionaria... Vamos a ver. La Junta Revolucionaria Provisional se constituyó en Guardamar el 3 de octubre de 1868. En el acta del ayuntamiento de este día se dice literalmente lo siguiente: reunidos los señores don Vicente García y don Rafael Aldeguer, nombrados por la Junta Central de la provincia para componer la revolucionaria de esta villa, el primero con carácter de presidente y el segundo como vicepresidente, se constituyen en elección pública y eligieron los vocales siguientes: don José Gómez, don Ramón Pérez, don José Ríos, don Cayetano Martínez, don Ramón Ortiz, don Manuel Maciá, don Juan García, y como vocal secretario a don Vicente Ramos. Los que presentes a sus nombramientos aceptaron el cargo de tales vocales, jurando adhesión en un todo a la Junta Central de la provincia. Aquí tengo que destacar que, por ejemplo, José Gómez es el tatarabuelo de José Vicente, aquí presente. También este hombre es el primer navarrero de Guardamar. Es el apodo, si conocéis navarrero. Su madre, le llaman navarrero porque su madre venía de Navarra, de un pueblo que se llama Caparroso. Y claro, pues el hijo de Navarra, la navarrera, evidentemente me dice el hijo de Liberieta, porque mi madre era de Liberia. Pues de ahí empezaron a decir navarreros, y aún hoy existe el apodo de navarrero. Otro que podemos destacar aquí de estos personajes es Vicente Ramos Ródenas. Este era el abuelo de don Vicente, nuestro ilustre historiador y ciudadano y cronista de la provincia, el cual arriba tenemos sus archivos donados por él. Pero el pueblo no estaba contento con el nombramiento. Había un señor que no le gustaba, que era Rafael Aldeguer. Rafael Aldeguer era una persona que era arrendador de impuestos, llevaba dos años en el cargo, entonces se arrendaban los impuestos, y era arrendador de impuestos del impuesto de consumos, que vulgarmente se llama de comer, beber y arder. Entonces, claro, todo el consumo estaba penalizado, ¿no? Era el IVA de ahora.
Entonces, la Junta, al ver que la gente no estaba muy contenta con este señor, pues lo comunicó a la Junta Central de la provincia, y la Junta Central de la provincia dijo, no sé, espérate un momento. Pero el pueblo no esperó. El pueblo se amotinó, se fue a la plaza, frente de la Casa de la Villa, e insistía con criterio de que se nombrara vicepresidente a don Antonio Sibila. Este tomó finalmente la palabra y les dijo a los vecinos que estaban reunidos si querían que sea vicepresidente Rafael Aldeguer, contestando al pueblo, no, con gran criterio. Entonces preguntó, ¿queréis que yo ocupe dicho cargo? Y todos contestaron, sí. Entonces, pues, en vista de la manifestación unánime de la voluntad popular y en conformidad con todos los miembros que componían la Junta, Antonio Sibila y Santana tomó posesión del cargo de vicepresidente de la Junta. Antonio Sibila era un joven propietario de unos 36 años, era natural de Orihuela, casado con Josefa Amat, y tuvo 2 hijos llamados Josefa y Guillermo. No sé si habrán un descendiente, porque Amat no me suena ya los apellidos, esos se han perdido. No lo he estudiado a ver si hay algún descendiente por aquí ahora. Falleció en 1905. Mira, aquí podemos ver todas las firmas de los firmantes de la Junta. Aquí vemos a Vicente García Galeana. Este Vicente García Galeana, lo he comentado, es el hijo de Pedro García Sánchez, que era juez y fue alcalde. Bueno, la familia se lo guisaban todo. José Gómez Aguirre era tu tatarabuelo, Antonio Sibila, Ramón Ortiz, que no ha sido y Vicente Ramos. Eran las firmas del documento. Bueno, aquí vemos el arcón de caudales. Para evitar cualquier desviación de fondos, se hizo comparecer inmediatamente al depositario don Fermín Blasco, para que informara de la cantidad en metálico que guardaba la caja. La Junta nombró seguidamente como secretario interino del Ayuntamiento a Francisco Gil y Moreno, que reunía las condiciones idóneas para el cargo, entregándole los archivos de secretaría y prestando desde este mismo momento sus servicios a la causa revolucionaria, jurando su fidelidad en el desempeño de su cargo. El lunes día 5 de octubre, la Junta Central Revolucionaria de la provincia ordenó a la Junta Revolucionaria de Guardamar que se le debía proceder a legitimarse por medio de un sufragio universal, como ya se había hecho en Alicante. La Junta, para cumplir con el mandato, acordó convocar al pueblo para realizar la elección el domingo 11 de octubre. La convocatoria se hizo por medio de bandos, edictos colocados en los sitios de costumbre, dando a conocer esta decisión y así poder acudir a votar el mayor número posible de vecinos. Para tal efecto se habilitó un único colegio electoral ubicado en el ayuntamiento. El horario de inicio de la apertura del colegio serían a las 7 de la mañana y el cierre a las 3 de la tarde, estableciéndose en 3 el número de personas que debían formar la nueva Junta. Se procedió a formar la milicia ciudadana con el nombre de Voluntarios de la Libertad, para defender la gloriosa revolución de los ataques de los realistas y moderados. Fijaron las condiciones y requisitos para el alistamiento de las personas interesadas, dando un plazo para el alistamiento de 15 días. Las elecciones se celebraron el domingo 11 de octubre de 1868. La Junta Revolucionaria se reunió en la sala capitular del Ayuntamiento antes de las 7 de la mañana para formar la mesa electoral. El presidente de la Junta designó a los componentes de dicha mesa, quedando constituida por Antonio Sibila Santana, José Gómez Aguirre, José Río García, Ramón Ortiz y Vicente Ramos. Como secretarios se nombraron a Francisco García Blasco, Pedro Zaragoza, Domingo Aracil y Antonio Hernández Lucas.
Después de constituida la mesa electoral, se inició la votación de los vecinos de Guardamar, según la normativa remitida por la Junta Revolucionaria de la provincia. A las 3 menos cuarto, cuando faltaba muy poco para cerrar las urnas, el presidente comentó lo siguiente, que le extrañaba mucho la falta de asistencia de algunos vecinos a este acto de votación, preguntando sobre ello al alguacil. El alguacil le informó de que fuera en el local se habían reunido algunos vecinos que habían provocado la poca asistencia de las votaciones. En la plaza, un grupo de opositores intentaron boicotear el acto de las elecciones, intentando convencer a los vecinos para que no votasen. Aquí, como vemos Guardamar, más o menos, esta es una foto de 1901, pero no dista mucho porque aquí he intentado quitarle un poco de la iglesia está en cimientos. Bueno, la torre de los americanos tampoco estaba, lo he quitado también. Y aquí se ve el Monte de las Rabosas, y aquí el castillo, que ve una senda de la gente, pues para construir sus casas, subían por esa senda, cogían piedras, hacían los cimientos de las casas. Se utilizaba el castillo como pasto, ¿no? Y subían los ganados por ahí para que comieran las hierbas, porque ya el pueblo después del terremoto estaba todo derruido, entonces era una cantera, subían por ahí esta senda que se ve, que ahora no está. Bueno, cuando dieron las 3 de la tarde se cerraron las urnas y los secretarios procedieron a realizar el escrutinio de las papeletas. Como resultado fueron elegidos con 292 votos los siguientes ciudadanos: Antonio Sibila Santana, José Munera Maciá, que era tejedor, Domingo Verdú Lucas, este es antepasado de nuestra alcaldesa y mío también, ¿no? José García Santos, Antonio Guarino Saldeguer, Ramón Pérez García mayor y menor, José Gómez Aguirre, Joaquín Palomar Zaragoza, Francisco García Blanco, José Hernández Lucas, y con 70 votos Vicente García Galeana, Manuel Macía Quesada, José Río García, Cayetano Martínez Celdrán, Ramón Ortiz García, Antonio Rodríguez Zaragoza, José Blasco Climent, Antonio Martínez Quesada, Nicolás Aracil García, Andrés García Ortiz, Gaspar Ors Ros y Cayetano Morante Sánchez y Antonio Ortiz García. Como vemos, los apellidos son más o menos los actuales, podría ser. Habiendo tomado parte en esta elección 362 electores, más o menos sería un 40%, más o menos. Los elegidos solicitaron a la Junta en funciones que realizara el traspaso de poderes inmediatamente. Vicente García Galeana, que era el presidente de la Junta en funciones, hijo de un terrateniente, opinaba que el traspaso de dichos poderes debían realizarse al mismo tiempo que lo hiciera la Junta Central de la provincia. Esta discrepancia provocó una pequeña discusión entre los dos grupos, sin llegar a un acuerdo en un principio. Finalmente, tras un caluroso debate, y habría más que una torta, se traspasaron los poderes a la nueva Junta elegida democráticamente. Los miembros electos procedieron a elegir un presidente, 2 vicepresidentes y un secretario para dirigir la Junta. Por unanimidad se propuso a Antonio Sibila como presidente, a José Munera Maciá y Domingo Verdú como vicepresidentes y a José Gómez Aguirre como secretario. Los restantes miembros de la lista fueron nombrados vocales. Se informó de todos estos nombramientos en la Junta Central Provincial y se publicaron los nombramientos en los sitios de costumbre de la localidad para que todos sus habitantes tuvieran conocimiento de los nuevos dirigentes. La Junta Central Provincial había publicado el día 10 de octubre en el Boletín Oficial de la provincia la Declaración de los Derechos del Hombre. De aquí salieron de la Revolución Francesa. El día 12 se reunió la Junta Local y se acordó por unanimidad adherirse a esta declaración. Igualmente se confirmó en el cargo al secretario don Francisco Gil Moreno. Al día siguiente Antonio Sibila expuso a la Junta, leo literalmente, la necesidad que había de nombrar un depositario de los fondos municipales que ofreciese todas las condiciones de confianza, seguridad y responsabilidad para el desempeño de este cargo. Se nombró a Francisco Aracil García,
para el cargo de depositario, recibiendo la cantidad de 849 reales en metálico y varios recibos pendientes de cobro, que se depositaron en la caja del ayuntamiento, hemos visto antes. Esta caja tenía, como vemos, 3 llaves, una en poder del presidente, otra en el secretario y la otra en manos del depositario. Así que no se podían llevar el dinero, si no fueran con las 3 llaves a la vez. El 15 de octubre de 1868 se destituyó al alguacil y al macero del ayuntamiento Antonio García y Domingo Tomé, antepasado de Sanguino, que lo veo por allá, Tomé. Y para sustituirle se nombraron a José Roldán, el primer cuatre, también, que ya se metió aquí, Sánchez y Francisco Martínez Muñoz. También cesaron al juez de paz, mira, don Pedro García Sánchez, nombrándose en su lugar a Francisco Aracil García y como suplente a José Ramos. Los ciudadanos, anteriormente propuestos, aceptaron el cargo y firmaron cumplir fielmente su cometido. El cuerpo de la Guardia Rural también se disolvió y como consecuencia el término de guardamar se encontraba desprotegido del pillaje de los malhechores. La Junta no tuvo más remedio que nombrar a Ramón Pérez Gas y Manuel Macía Martínez como guardias. Por esta prestación se les asignó un sueldo de 6 reales. A raíz de haberse presentado numerosas quejas en el ayuntamiento en contra del maestro titular de la villa, don Juan Gijón, por su sistema de enseñanza, la doctrina que impartía, su falta de celo en la formación de los niños y por sus frecuentes ausencias, además de sus ideas conservadoras, contrarias a los nuevos ideales revolucionarios, la Junta decidió cesarlo y nombrar para sustituirle a don Lizando Payares. También se separó de su cargo al administrador de carnes de la villa, Domingo Tomé, en vista de la manifiesta ineptitud, literalmente ineptitud, para desempeño de tan difícil cargo, quien fue sustituido por Blas Pareja García. El 18 de octubre, la Junta prosiguió con la renovación de cargos políticos, destituyendo a los alcaldes de Las Huertas, nombrando a Cayetano Amat y Vicente Martínez Narejo para sustituirles. Igualmente se acordó cesar al diputado del Campo, Baltasar Ortiz, ocupando su lugar Manuel Aldeguer. Como alcaldes de barrios de la localidad se designaron a Francisco Aldeguer y Ramón Aldeguer. El 13 de octubre de 1868, el ministro de la Gobernación había mandado una circular publicada el 17 en el Boletín Oficial de la provincia de Alicante, ordenando que todas las juntas revolucionarias de la provincia deberían dimitir y transformarse en ayuntamientos. En Guardamar, cumpliendo la orden recibida, se constituyó la corporación de la forma siguiente: alcalde-presidente, don Antonio Sevilla Santana; primer teniente alcalde, don José Munera Maciá; segundo teniente alcalde, don Domingo Verdú Lucas. Los vocales fueron nombrados concejales y el síndico fue don Francisco García Blasco. El nuevo ayuntamiento, ya era como ayuntamiento, no como junta, se reunió el día 22 de octubre en la sala capitular y llegaron a la conclusión que no debían demorar más la presentación de las cuentas, porque no faltaba dinero. Se citaron de nuevo a los alcaldes, al alcalde, al secretario y al depositario del anterior ayuntamiento isabelino, para que el día siguiente a las 8 de la mañana, sin falta, se presentaran a aclarar las cuentas que estaban pendientes. Vicente García Galeana, anterior presidente de la Junta Provisional, y Nicolás Aracil, junto a varios ciudadanos más, habían presentado ante el ayuntamiento una denuncia sobre una supuesta irregularidad cometida en las votaciones para elegir la nueva Junta Revolucionaria. La corporación mandó a todas las actas del escrutinio a la Diputación Provincial para su revisión, no encontrándose ninguna irregularidad. Nuevamente se llamó el día 23 de octubre a los responsables del anterior ayuntamiento isabelino, con el objeto de intentar cuadrar las cuentas del ejercicio pasado, pues al revisar la contabilidad se dieron... ¿Está aquí? Se dieron cuenta que en la caja debía haber 2.043,053 escudos y solamente se encontraron con 849 reales. Tenemos en cuenta que un escudo es igual a 10 reales, pues 85 escudos, y tenía que haber 2.000
A ver dónde estaba la pasta. Al ser preguntados por el alcalde dónde estaba el resto del dinero, estos contestaron que cuando fue destituido José Berenguer, se encargó de la alcaldía interinamente José Claramunt, y cuando éste tomó posesión de la alcaldía, requirió de José Berenguer que repusiera el dinero que faltaba en la caja, ya que las cuentas no cuadraban, manifestando dicho señor que necesitaba un plazo para rendirlas. El ayuntamiento le concedió desde el día 17 de septiembre hasta el 15 de octubre. Pasando este plazo se le requirió de nuevo, manifestando entonces que tenía el dinero, pero que por motivo de la gloriosa alzamiento ocurrido el día 29 de septiembre no había podido presentar dichas cuentas. Pero al ir el Claramunt en el día de hoy, esto es literalmente, a buscar con el mismo objeto, no la ha encontrado en la población, asegurando por la familia de que se había marchado, que no estaba ausente, no lo encontraban. La Junta prohibió salir de la población a los ciudadanos Claramunt, García, Rey y Blasco, hasta que finalizaran las pesquisas para aclarar los hechos, a ver dónde estaba el dinero, pero no tenía un duro. Bueno, para atrás. El año 1869 se inició con unas elecciones municipales para formar una nueva corporación. Aquí ya empezamos el año. Prácticamente fueron reelegidos los mismos componentes del anterior ayuntamiento, excepto dos. No, está diciendo, esto no es el ayuntamiento, ¿no? No, esto ya es el gobierno. Es que me he saltado una. Tomó posesión tomó posesión de su cargo José García Santos por encontrarse enfermo. Don Domingo Pérez Rodríguez por hallarse ausente en la localidad. Esto no habían tomado. Los nuevos concejales juraron su cargo con la siguiente fórmula: ¿juráis por Dios y sobre vuestra conciencia guardar y hacer guardar las leyes de la nación se diesen en uso de su soberanía y desempeñar lealmente vuestro cargo? Esta era la fórmula. Después del juramento se procedió a la elección por medio de papeletas del alcalde, del segundo alcalde, resultando elegidos Antonio Sevilla y José Moreno, elegían siempre los mismos. Por medio de sorteos se eligió el orden numérico de cada uno de los restantes concejales. También se presentó una terna de entre los vecinos de la localidad para proceder a la elección de su alcalde de barrio. El alcalde nombró para el barrio de Levante a Ramón Aldeguer Viudes y para el barrio del Poniente a Francisco Aldeguer González. Como síndico se nombró a Manuel Pérez Rodríguez y como suplente a José Gómez Aguirre. También se formaron las comisiones siguientes: de Policía Urbana, Obras Públicas, Arbitrios Municipales, Alumbrado Público y Sereno, Caminos, Empedrados y Aceras, Paseo y Arbolados. Estas eran las comisiones que habían. La nueva corporación acordó celebrar sus sesiones todos los domingos después de misa mayor. ¿Misa mayor a qué hora era? ¿A las 10? No. A las 9 en invierno. Es que en verano a lo mejor a las 8. A las 8 de la mañana, después de misa mayor, así como nombrar como depositario a Francisco Gómez Planelles en sustitución de Francisco Aracil García, que había dimitido. El día 10 de enero juró cargo de concejal don José García Santos, que en su día no lo pudo hacer porque se encontraba enfermo. El secretario Francisco Gil Moreno presentó su dimisión y nombraron a Antonio Portugués, antiguo empleado de Correos. El 14 de febrero se acordó formar el padrón municipal y para ello se instó al cura párroco para que acudiera con los libros bautismales al ayuntamiento y poder realizar el recuento de los nacidos y fallecidos. El día 19 confeccionó el listado de nombramientos para el alistamiento militar de los nacidos después del día 1 de mayo de 1848, que ahora ya tenían 20 años cumplidos. Resultaron 81 mozos. En el acta se ve toda la relación de los nombres de las personas, no voy a redactarlo aquí. Las elecciones nacionales para la formación de las Cortes Constituyentes se celebraron el 11 de febrero de 1869. En ellas se pasó de un sistema de sufragio censitario al sistema de sufragio universal, que dieron como resultado una asamblea dominada por la coalición revolucionaria formada por progresistas, demócratas, cimbrios y liberales unionistas. Los republicanos y los carlistas representaban una minoría testimonial,
en las sesiones de Parlamento, ya que fueron derrotadas en todas las votaciones. El 22 de febrero quedaron constituidas las Cortes presididas por Nicolás María Rivero. La convocatoria tenía como tarea primordial el de elaborar una Constitución que recogiese los principios fundamentales de la Revolución de Septiembre. El resultado de esta asamblea fue la elaboración de la Constitución de 1869 que hemos comentado. Para desgracia de los españoles, apenas se aplicó durante los 5 años que teóricamente estuvo vigente. El 21 de febrero, el Ayuntamiento de Guardamar acometió la realización de varias obras con el dinero sobrante de los presupuestos anteriores. Seguramente ya José Berenguer pagó. Luego lo expropiaron, porque luego le encontraron otro... empleando el dinero en la reparación de la casa consistorial, en la construcción de las paredes exteriores del cementerio, seguramente serían de barniza, y entonces pues pusieron las paredes, y la construcción de un paseo, y la reparación y mejoramiento de la fuente pública. La fuente pública estaba en lo que es a ver si te puedo decir, era la fuente del Rey, era la fuente, si no sabéis no os ha llamado nunca la atención, no, la avenida de Cervantes no. Sí, cuando vais... A la altura de la avenida Cervantes, en la otra parte, no, los pinos que están más verdes. No, ahora te lo explico. La fuente del Rey estaba la confluencia de la carretera que baja del vivero con la que va a la Gola, en ese cruce, que después va a la playa. No te das cuenta, no te llama la atención nunca que hay un camino que va hacia el vivero y otro camino que va a la Gola en paralelo. Eso es antieconómico. ¿Cómo puede haber 2 carreteras juntas? Porque la derecha es la más antigua y luego se hizo lo otro. Entonces, esta carretera que va allí, en el mismo cruce que ya vamos hacia la Gola, ahí estaba la Fuente del Rey. Y entonces arreglaron este camino. ¿Dónde voy? Arreglaron el camino de la fuente pública, que iban ahí, que se ven, hay fotos por aquí, que tengo también, por aquí, no, tenía que haberla puesto. Y la instalación, por primera vez, de alumbrado público en Guardamar. En esta fecha se instaló el alumbrado público. También se le cedió un crucifijo, que José Vicente, que a ver si lo encuentra. No lo busques, que no. ¿No? También se le cedió un crucifijo, propiedad del ayuntamiento, al párroco de Guardamar para que se custodiara en la iglesia, que era un lugar más apropiado para venerar dicha imagen. Para no perder el derecho de propiedad del ayuntamiento, que el ayuntamiento tenía sobre él, se redactó un documento en el que el párroco de la iglesia de San Jaime estaba obligado a devolverlo cuando el ayuntamiento se lo reclamase. Así que hay que enterarse de esto para reclamarle el crucifijo. El día que lo encuentre, para ti. Es la segunda vez que me han preguntado por una cosa y... Finalmente ya se juró en Guardamar la Constitución. Todos los miembros de la corporación y empleados del ayuntamiento juraron la Constitución con la fórmula siguiente: ¿juráis guardar y hacer guardar la Constitución española promulgada el 6 de junio de este año? ¿Juráis haberos bien y fielmente en los deberes como funcionario y como ciudadano tenía contraídos, mirando en todo por el bien de la nación? A lo que contestaron todos: sí, juro, y contestándole, si así lo hicierais, Dios y la patria os lo premie, y si no, os lo demanden, además de exigiros las responsabilidades con arreglo a las leyes. Prestado juramento, este acto dio por terminado. Como ya se había iniciado el mes de julio y se aproximaba la fiesta de Santiago, los concejales propusieron a la alcaldesa, al alcalde, no había alcaldesa, propusieron al alcalde que para darle mayor solemnidad a estas fiestas buscaron un predicador para que diera el sermón de la misa mayor. Muchas gracias por su atención y espero que les haya agradado. Quiero dar las gracias al personal de la biblioteca, a Aurora, Chari, Mari, Quique y especialmente a Otilia por la colaboración desinteresada que han tenido conmigo. Gracias. Casi todos los años salía una gacetilla que decía que